a los árboles altos, llévalos al aire. La sorrellectura de la canción asturiana ta mala de clasificar, arriesgada, visceral, con la gollada puesta no que asoce de fuera, un de grau nun dulda en probar instrumentaciones nuevas para cantar un repertorio en evolución de continuo. José Martínez Álvarez, un de grau que sigues explorando en todo este proyecto que antes hacías más en solitario, que siempre ha sido una búsqueda, ¿no? Un poco una sensación de una búsqueda, y que ahora además te acompañas fantásticamente por César Latorre, por Horacio García. ¿Por qué no decides hacer directamente otro grupo con otro nombre, ¿no? Y continúas, digamos, con la idea de un de grau, pero esta vez acompañado de ellos? Traje la libretina, tengo que tomar nota, ¿no? Buena idea. Podía ser. Nunca tuve muy clara la diferencia, dónde está el límite, ¿no? O la leyenda entre lo que es el proyecto en solitario o lo que lleva una gran banda de rock and roll. Si te digo la verdad, en mi cabeza, siempre desde el principio, sí, la idea fue una banda de rock and roll, pero claramente. Sí. Y lo que pasa es que, bueno, a ver, tiene que haber una determinada situación, unas determinadas condiciones, ¿no? Como claro, para molestar a unos cuantos músicos, para hacerlos ensayar y tal, luego tienen que contratarte, hay que poner pagallos, bueno, ese tipo de cosas. Y el amor, ¿no, José? Quiero decir, o sea, tienes que encontrar, tiene que ser un poco flechazo ahí, como cuando encuentres ahí a la persona con la que quieres estar, pues con los músicos es un poco parecido. Sí, no, también, ¿no? Que no es fácil trabajar con todo el mundo y no con todo el mundo trabajes a gusto. Claro. Yo con estos trabajo a gusto. Llevo poco tiempo, también. Ya, también. Bueno, al principio y todo muy bueno. Pero también te digo que los preguntamos en un año, venga. También te digo que los conozco a los dos, de coincidir mucho con ellos y llevo muy bien con ellos desde hace tiempo. Vamos, estoy convencido que voy a seguir. Y tú dices que no te gustan las etiquetas tipo post-folk y esas cosas. Sí. Pero sí que te marcas en una escena de gente que, bueno, que revisa la canción asturiana y le da otra vida y le da otra interpretación. Entonces, ¿cómo definirías tu estilo? Muy buena pregunta, nunca sé contestar a esa pregunta. Yo, para mí, es algo tan sencillo como la naturalidad de una persona que se crió escuchando principalmente rock, y rock, todo el espectro del rock había en los 70, ¿no? De inicios del hard rock y demás, y todo el progresivo, toda la psicodelia, todo ese rollo, por supuesto también blues y también muchas otras cosas. Y alguien que escuchó eso toda la vida, luego con igual casi 30 años, descubrió la música tradicional de Asturias, que para mí fue como un momento maravilloso, ¿no? Yo no sabía que había todo aquello, más allá de los gaites y demás, nunca había escuchado nada de eso. Y pasé por una fase de tocar con grupos más o menos folkies, más o menos. Yo siempre intenté meter lo mío, ¿no? Que lo mío era lo que yo traía en la mochila, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, siempre ya de aquella yo era crítico un poco con ese modelo de trabajar la música tradicional, con ese esquema tan para mí siempre se me pareció demasiado a cómo lo trabajan en Irlanda, en Escocia, además, esa manera de hacerlo. Y cuando hice el proyecto en solitario, pues principalmente fue por de ahí una salida a las canciones de tonada que en esos grupos de folk no eran aceptadas con mucha facilidad. Yeah. Tengo mis ideas de por qué, pero sería mis teorías, pero sería otro melón a abrir, si queréis abrimoslo, pero iba a llevar un rato. Esa para otra. Y esa para otra. Entonces, cuando yo empecé a hacer tonada, venía del folk, pero sin considerarme nunca un miembro de un folky, ¿no? Yeah. Entonces, desde el principio siempre lo trabajé, la tonada, dejándome llevar por esa naturalidad de decir, a ver, la mayoría de la música que yo tengo en la cabeza y esa, ¿no? Entonces podrías decir, entonces lo que haces tú es folk rock. No, tampoco. Muchas canciones sí tiran por ahí, pero me gusta decir que son las propias canciones las que tiren para un lado o para el otro. Por ejemplo, lo de la afinación abierta que utilizas mucho, así hablando un poco de la guitarra, eso del folk, ¿no? Lo importas un Eso poco, fue ya claro, una vez que llegué a Xixón. Apuntéme a la Escuela de Música Tradicional La Quintana y allí fui una temporada a clase de guitarra, que ya desde el principio empecé a tocar ya con afinación abierta. Y así rearmonizas ahí desde ahí. ¿No? Y al final, José, todas tus influencias trabajando juntas, pero tú hay una cosa que además añades a todo esto, que es, por ejemplo, en las letras, que yo te he visto en directo, además contarlo, ¿no? Echar un poco el speech de decir, yo es que las letras también, en este caso, me las traigo a mi terreno y hay algunas canciones tradicionales, ¿no? Que igual, bueno, pues tienen historias que tú dices, que no me apetece pues, cantar, un pelín machista, un pelín eso. tal, y dices, oye, no me apetece a mí cantar esto y me lo traigo yo a mi terreno, ¿no? Y eso es también muy interesante, ¿no? Como... Lo primero que hice fue una selección, ¿no? Decir, esto lo canto, esto no.
Entonces, determinadas canciones no las he cantado directamente porque digo yo, habiendo otras que sí que tienen un contenido que me presta, digo yo, ¿para qué voy a trabajar? Digo yo, trabajar para nada. Claro, trabajar de más. Entonces, lo primero fue de seleccionar y decir, esto sí, esto no. Lo siguiente fue, pues, alguna canción que me prestaba mucho, pero que a lo mejor tenía una frase en concreto, o una o dos palabras, o una manera que era muy fácil de cambiar. Dije yo, pues venga, esto voy a cambiarlo. Por lo general eran maneras que a lo mejor a mí parece que sí, relacionadas con a lo mejor muy demasiado patriarcales o directamente machistas, o a lo mejor no explícitamente, pero bueno, ese planteamiento que no me gusta seguir alimentándolo, ¿no? Entonces, exactamente. Claro, ¿no? Entonces, poco a poco fui metiendo un poquillín más hasta las piezas que estoy haciendo ahora, que ahora ya sí estoy haciendo algunas de la letra entera de composición mía que no tienen nada que ver con lo tradicional, como por ejemplo la de Tirar a una calle, en la que aprovecho para denunciar un poquillín esa desigualdad, ¿no? del sistema, un pelín más metiéndose un poquillín más en ideología o, por qué no, en política. Bueno, tú y es de Grau, viviste en Xixón, ahora vas para Siero, estás de aquí para allá, pero siempre con la guitarra, porque la guitarra es además tu medio de vida, ¿no? O sea, tú y es profe, además de músico y creador. Bueno, yo de una manera informal siempre intenté enseñar la guitarra o lo que fuera, o cualquier otra cosa que yo sepa. Préstame transmitir conocimientos si yo puedo, ¿no? Entonces, a los mis colegas desde siempre ellos intenté enseñar, ¿no? Pero bueno, pocas veces lo conseguí porque ya sabemos que si no pagues por algo no te lo tomes en serio, es que ya sí. Cuando me quise dar cuenta, pues sacaba más perres de eso que de tocar, que tampoco es muy difícil sacar más perres de eso que de tocar. Pero todo esto al final tardío, porque antes decías eso de que llegas, por ejemplo, a la música tradicional asturiana en torno a los 30, aunque venías con el bagaje de escuchar música, ¿no? Y de que te gustara. ¿Tu casa era una casa así musical? O sea, quiero decir, como por ejemplo tu padre, tu madre ponían así discos, les prestaba todo esto. O sea, ¿de dónde te viene a ti? Buena pregunta. Todo ese aire musical. Sobre todo era ¿no? mi padre que en paz descanse, él de profesión ya era marino, capitán de la Marina Mercante, llamase Santiago Martínez Cañedo. Y él tocaba la guitarra y cantaba en el coro, pero desde un punto de vista autodidacta y totalmente amateur. Nunca tocó en un grupo, nunca él estaba tocando y preguntaba si lo que estaba tocando, y muchas veces no sabía ni decirte el acorde del que estaba tocando. Sabía algunos de los nombres de los acordes que tocaba. Sabía poner el acorde, pero no sabía identificarlo. Y el tío, como había navegado por todo el mundo, tenía un repertorio... Por todo el mundo. Espera, vamos a hacer aquí una parada de decir que fue la primera expedición a la Antártida, la primera expedición española a la Antártida. Ahí va tu padre, ¿no? Eso es, fue dirigiendo una expedición... el cotarro. Eso es. Llamábase el Idus de Marzo, la goleta, y fue una expedición, si mal no recuerdo, salió muy a finales del 81 y volvió como a mediados del 82, y fue un hito histórico. ¿Y ahí llevaba la guitarra? Ahí llevaban guitarras, por supuesto, claro, llevaban varias guitarras ahí, que había varios de la tripulación que tocaban y tal. Y yo acordóme de ver vídeos, casi siempre acaban cantando. Y casi siempre, o bien sacaba mi padre o cualquier otro, sacaban la guitarra y acaban... Entonces, claro, yo de guaje veía aquello y flipaba. ¿Y cómo no vas a querer luego tocar tú? Sí, porque además es esa dimensión de la música que es la festiva y la de la celebración. Claro, ¿no? Que pues yo eso mamelo de guaje. Que escuchándote, José, yo creo que ahí el espíritu explorador de tu padre lo tienes, pero no en el mar, lo has encontrado en la música. Así que te seguiremos la pista. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer.